nombre es Edernas Pusil y al día de hoy vamos a ver la relación que existe entre el estudio de los atributos de las geoformas y el objeto de estudio de la edafología, la pedología y la hidropedología. Acompáñenme. Para abarcar este tema, primero vamos a ver la definición de qué es una geoforma. Entonces, una geoforma es aquella formación que se encuentra en la superficie de la Tierra. Estas formaciones indican, identifican y muestran las características que tiene el relieve, por lo general en la corteza terrestre. Estas formaciones o geoformas comprenden y abarcan varios componentes que se encuentran en la superficie de la Tierra, así como sus características físicas. Las características físicas que éstas tienen se han dado por procesos naturales, así como lo es el suelo. El suelo se ha generado por procesos naturales, procesos biológicos, químicos, minerales, que se encuentran en procesos de meteorización entre la roca madre. Entonces, en el estudio de las geoformas encontramos 4 atributos. ¿Estos 4 atributos cuáles son? Geomorfográficos, geomorfométricos, geomorfogenéticos y geomorfocronológicos. Estos dos primeros son descriptivos y estos otros dos son diferenciales. Ya veremos por qué. Entonces, en el estudio de las geoformas encontramos 4 atributos, los cuales son geomorfográficos. Estos 4 atributos relacionan la geometría de la geoforma en cuanto a su aspecto. Si tiene un aspecto cóncavo, convexo, plano, si tiene una leve inclinación hacia la derecha, hacia la izquierda. Entonces, con relación a la geometría, podemos darnos una idea de cómo es la geoforma, de cómo se encuentra la geoforma. Los atributos geomorfométricos. Estos atributos, en base a topografía y en base a números, nos muestran cómo es la geoforma. Es decir, que en base a estudios y a estadísticas que se toman de la topografía y de los números, nos pueden decir o dar una idea de cómo es la geoforma, de cómo se encuentra, de qué ocurre en esta geoforma, como por ejemplo la hidrología en la cual se encuentra la geoforma, los ciclos del agua, cómo se encuentra la geoforma. Es por eso que estos dos atributos se dice que son descriptivos. Los atributos geomorfogenéticos, de origen y evolución. Estos atributos nos muestran todas las características que tiene la geoforma en cuanto a sus características físicas, químicas, sus componentes, cómo se encuentra la geoforma, como por ejemplo los suelos. Aquí podemos ver con el estudio de este atributo cómo está un suelo, si un suelo es arcilloso, si un suelo es limoso, si un suelo es arenoso, entre otros. Y por ejemplo, en el caso del suelo, podemos ver cómo se comporta este a nivel de paisaje, a nivel de cómo está ubicado, cómo es este relieve ahí. Los atributos geomorfocronológicos. Estos atributos nos muestran el contexto temporal de la geoforma. Cómo se ubica esta geoforma en el tiempo, en la historia, cómo está ubicada en toda la historia de esta geoforma. Con este atributo podemos ver en qué periodo está ubicada la geoforma. Es por eso que estos dos atributos son diferenciales. Y juntos estos 4 atributos ya veremos qué relación tienen estos con el estudio de la hidropedología, la edafología y la pedología. Vamos. Bueno, como ya revisamos el estudio de los atributos de las geoformas, ahora veremos la edafología, la pedología y la hidropedología y cómo se relacionan estas ciencias entre sí. Entonces, ¿qué es la edafología? La edafología es una ciencia que estudia la composición del suelo, sus características físicas, químicas, bioquímicas, biológicas y cómo se comportan las plantas en él. Es decir, que la edafología es una ciencia que estudia la naturaleza del suelo en relación con la producción vegetal. Ahora, la pedología. La pedología es una ciencia que estudia el origen,
el desarrollo y ordenamiento del suelo en base al comportamiento que tiene el suelo en el paisaje. Aquí vemos que estas dos trabajan en conjunto y son muy similares, son un sinónimo, pero vemos una diferencia en algo que lo que es el edón y edafón. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Edafón quiere decir al suelo en sentido de suelo que se produce, suelo en producción vegetal, y pedón a suelo en sentido de suelo que se pisa. Esta es la diferencia que encontramos entre estas dos y cómo las podemos diferenciar. Ahora, la hidropedología. La hidropedología, como vemos acá, hidro de agua y pedología de la ciencia que les acabamos de decir, esta es una ciencia que estudia el agua y todos los aspectos en los que se encuentra en la naturaleza del agua. El suelo, las rocas, la superficie terrestre, todo donde se encuentra el agua. Esta ciencia trabaja en referencia a la cuenca y en dinámica a cómo es el comportamiento del agua en el paisaje. Es por eso que trabaja en conjunto con la pedología. Había surgido un debate sobre esto, pero vemos que es una ciencia que trabaja como hermanas, son ciencias hermanas que trabajan en conjunto, la hidropedología, ya que estas dos nos permiten dar una base más acertada de lo que es el suelo, de cómo se generó, de su composición, de cómo está el suelo. Es por eso que todas estas son sinónimos. ¿Y cómo vemos que se relacionan? ¿Por qué? Porque, como ya se los expliqué, el estudio de los atributos de las geoformas nos muestran el suelo en materia de relieve, de cómo es el suelo, de cómo se encuentra, de cómo es, de cómo lo podemos ver, de cómo lo podemos observar, de sus formas, de las deformaciones que tiene de su composición, sus características físicas, químicas, si es un terreno insectado, entre otras características que tenga el relieve. Y aquí, como lo vemos, en forma de suelo. Entonces, sí hay una relación. ¿Y cuál es esta relación? Que todas estas trabajan en conjunto, son ciencias hermanas, que todas estas se van a juntar para dar una definición más acertada de lo que es el suelo, de lo que es la ciencia del suelo. Entonces, como lo podemos ver acá, todas estas van a trabajar en conjunto. Y un ejemplo muy claro es como para nosotros los ingenieros agrónomos, cada una de estas ciencias nos va a servir. ¿Nos va a servir en qué? En la toma de una decisión, en hacernos fácil la toma de la decisión, en apoyarnos y facilitarnos esa toma de decisiones. Es por eso que sí encontramos una relación entre estas ciencias. Eso fue todo, amigos, y muchas gracias por tu atención. Un abrazo psicológico. Chao, chao.